trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Señor, muchas gracias. Bendecimos tu nombre por la oportunidad que nos concedes de estar en tu templo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y enséñanos cada día, Señor, a ejecutar tu voluntad, ya que creemos que con un propósito específico tú tienes a tu iglesia sobre la tierra a estas alturas, Señor. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos creyendo, sabiendo que en nosotros se hará siempre tu perfecta y gloriosa voluntad. Sí, Señor. Pueden sentarse, queridos. Al entrar al templo, hablamos con Dios. Durante el servicio, ya sea la alabanza o la predicación, Dios habla con nosotros. Y al finalizar la reunión, tenemos la oportunidad de hablar con nuestro hermano. Con esto estoy diciendo que debemos prestar atención cuando Dios está hablando. A veces yo estoy instruyendo a mis hijos, a mis nietos, y mientras yo les estoy hablando, yo veo de que alguien vuelve la mirada a otro lado, entonces yo dejo de hablar. Pero rápido se dan cuenta por qué yo estoy dejando de hablar. Porque cuando estamos hablando, se nos debe prestar atención. Y recordemos de que Dios habla a través del predicador. Amén, hermanos queridos. Esta mañana vamos a hablar acerca de que la iglesia es la enfermera del mundo. ¿Cuál es el tema? Y es el único instrumento con que Dios cuenta sobre la tierra. Importante es, grábese el tema. La iglesia es la enfermera del mundo. ¿Sí? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, nosotros, la iglesia, somos la enfermera del mundo. Dije enfermera, no enferma. A una madre le tocó vivir la angustia frente a la enfermedad. Su esposo era marinero, andaba muy lejos, concentrado en el océano. A ella le era imposible comunicarse con él. Sus 3 hijos estaban gravemente enfermos. Y lamentablemente ella padecía la misma enfermedad. De sus debilidades y de sus enfermedades sacó fuerza y se constituyó en la enfermera de su familia. Ella necesitaba estar acostada en una cama porque estaba enferma, pero no lo hacía porque sus hijos la necesitaban. Trató la manera de preparar, inventar algunos medicamentos y su intervención médica fue eficaz y puso a salvo a su familia. Esto mismo le sucede también a la iglesia. A veces la iglesia se enferma por circunstancias adversas de la vida, por tribulaciones que le rodean,
la iglesia se enferma. Pero la iglesia nunca deja de ser el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, nunca deja también de ser la enfermera del mundo. Recuerden que a nadie más Dios le da la comisión de ir y anunciar el mensaje de salvación. Pero a veces la iglesia se enferma. Le enferman a veces las falsas creencias, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos líderes, las hipocresías de muchos enferman a la iglesia. Dentro de la misma grey a veces hay malos elementos que no son fuente de bendición, sino que son fuente de enfermedad, de mal para la iglesia. Si la iglesia es la enfermera del mundo, la iglesia necesita estar sana. Porque una iglesia sana va a ser la fuente de bendición que el mundo necesita. Y también será un instrumento eficaz en las manos de Dios para poner a salvo al mundo. De modo de que una salud espiritual en la iglesia, y no le llamemos solamente una salud espiritual, sino una salud física, la mantiene en óptimas condiciones para cumplir la comisión con que Dios la ha puesto en este mundo. Pero hay fuentes que enferman a la iglesia. Sin embargo, nosotros sabemos que aun cuando en este mundo hay cosas, fuentes, elementos, falsedades, circunstancias adversas, tribulaciones de la vida, que a veces nos frenan, nos detienen, nos marcan el alto, nos interrumpen, la iglesia sigue estando en las poderosas manos de Dios. Y más se tarda este mundo y el enemigo en enfermar a la iglesia que Dios en sanarla, que Dios en inspirarla, en levantarla. El enemigo nos quiere botar, pero más le cuesta al enemigo botarnos que Dios en levantarnos. Y Él se sigue siempre glorificando a través de nuestra vida. Recordemos que el mensaje: en tiempo de salvación te he oído y en día de salud te he socorrido, no está dirigido solamente al mundo perdido, sino que está dirigido también a la iglesia. Porque en la iglesia, o para la iglesia y en la presencia de Dios, no solamente hay una excelente salud espiritual. Porque ¿quién es el que nos sana espiritualmente? ¿Quién es el que nos purifica, el que nos santifica? Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. La sangre poderosa de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Más se tarda el enemigo en contaminar nuestra vida que el Señor en purificarnos. Y cada experiencia que nosotros cultivamos en la vida solo nos lleva más y más cerca de la presencia de Dios. Así es de que todo el mal que el enemigo nos acarrea, Dios nos lo perdona, nos lo quita, y aquel mal que usted experimenta solamente le acercó más a Dios para que crezca, para que sea gigante, para que esté cerca de Dios, y cerca de Dios sea un instrumento para la gloria de su nombre. Bendito es el nombre de Jesús para siempre. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros, iglesia, sois la sal de la tierra. Si la sal se disolviere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada,
sino para ser hollada por los hombres. ¿Qué está diciendo con eso? Cuando nosotros escuchamos de sal, pensamos en aquel ingrediente que le da sabor a las comidas. Y eso es. Esa fue la comparación que Jesús hizo. Porque sin sal usted no puede sazonar nada. Así es. Entonces cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal desapareciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada. Está diciendo, si ustedes no están sanos en el mundo, ¿qué esperanza? ¿Qué le va a dar sabor al mundo? ¿Qué le va a dar vida al mundo? ¿Cuál es la esperanza para mí entonces en la tierra para que el mundo se salve? Por lo tanto, la sal somos nosotros, que tenemos comunión con Dios, relación con Dios. Sí, señores. Y cuando nosotros hablamos de Dios, en todo momento Dios está con nosotros. Y somos nosotros los que testificamos a los cuatro vientos que solamente en Él está la salvación. ¿A quién más le entregó Dios el derecho? ¿A quién más le entregó Dios la comisión de ser los anunciantes, los proclamadores, los portavoces, los mensajeros del Evangelio? Solo la iglesia. La iglesia es la única que está diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La iglesia es la única que sabe que solamente Jesús es el Salvador del mundo. Jesús dijo, yo soy. Eso mismo tiene que enseñar usted. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Siempre he argumentado que aun cuando él tenía un séquito, tenía un comité evangelístico que andaban tras él, nunca dijo, nosotros somos. Porque no son los profetas, no son los apóstoles, no son los reyes. Es Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que lleva al hombre al reino de los cielos. San Pablo corrobora esto cuando dice de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. La iglesia a veces se enferma, pero aun cuando la iglesia se enferme, en nada le disminuye la responsabilidad de alumbrar a los perdidos, moribundos, porque somos la luz del mundo. Ahora pregúntese, Dios me está diciendo que yo soy luz del mundo. ¿Estoy alumbrando? ¿Mi luz disipa las tinieblas que envuelven a los demás? ¿A quién le estoy yo proyectando ese faro, esa luz que Dios ha puesto en mí? Yo no sé si a usted le ha pasado quedarse sin luz en medio de las tinieblas. Un vehículo que vaya transitando de noche y por algún desperfecto mecánico pierda la luz, se le vaya la luz, el piloto prudentemente tiene que detenerse y parar. No puede seguir sin luz. Se puede ir a matar o a matar a alguien. ¿Quién en medio de una montaña a medianoche sigue transitando si no sabe si por delante o adelante hay abismos donde pueda accidentarse? Sin luz no se camina en la vida. Nosotros hemos conocido a ese personaje que es la luz del mundo. Y cuando Él se fue,
nos dejó alumbrando a nosotros. Nunca se enciende una luz, dijo Jesús, y se pone debajo de un cajón, sino que se coloca en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, se arrepientan y se salven. Alabanzas al nombre de Jesús para siempre. Nuestra luz tiene que estar alumbrando, hermanos queridos. Está encendida su luz. Tiene aceite su lámpara. Hay que velar, hay que orar, hay que ayunar para ser el vehículo en las manos de Dios para llevar la salvación a las almas moribundas. ¿Quién es la iglesia? La iglesia son todos los redimidos, todos los nacidos de nuevo, todos los que han recibido el título de ser llamados hijos de Dios. Lo primero que necesitamos hacer la iglesia, para ser la sal, para ser la luz que le da sentido a la vida del mundo, necesitamos ser sinceros con Dios y sinceros consigo mismo. Quien peca, defrauda su alma. Y de lo primero que nosotros tenemos que velar es para no incurrir en faltas, no transgredir la ley de Dios, no violar sus mandamientos, tener cuidado con lo que hablamos, tener cuidado con lo que hacemos. Cada dicho y cada acto debe estar de acuerdo a las enseñanzas y al patrón que encontramos en la Sagrada Escritura. Porque no olvidemos que de cada dicho y de cada hecho daremos cuenta en el día del juicio. Entonces, lo primero que tiene que hacer la iglesia es asumir una disciplina moral para mantenerse en óptimas condiciones y poder ser el instrumento en las manos de Dios. Luego, ser sinceros. Si le decimos y si le prometemos algo a Dios, hay que cumplírselo. Cuando yo compruebo de que hay gente que conociendo la verdad practica lo malo, hasta lo programa, lo planifica y va y lo ejecuta. Cuando yo me indago en la sociedad moderna, que incluso hay líderes que tratan la manera de infiltrar dentro de la misma iglesia cosas que no convienen. Haciendo pacto con el mismo mundo a fin de hacer crecer la infraestructura de la iglesia. Eso no es parte divina. Eso es profanar las cosas sagradas. Eso es caer en la apostasía, la cual es condenada en la Biblia. Y cuando yo me indago de eso, me da tristeza. Y le digo, Señor, tu iglesia, todo lo que hiciste tú por la iglesia, todo lo que tú padeciste por la iglesia, y que hoy personas interesadas en las cosas materiales no les importa profanar tu iglesia. Que Dios reprenda a esos líderes que conociendo la verdad tratan la manera de perjudicar el cuerpo santo del Señor. Porque hay mucha iglesia enferma hoy
que ha caído en la religiosidad. Solamente les interesan los actos litúrgicos, ser visto de los hombres. Pero no van al fondo, no estudian el fondo. Hay líderes que al día de hoy solo les interesa amontonar mucha gente, sin importarles qué hagan, qué practiquen, cómo estén con Dios. Hay líderes que están creyendo que Dios les llamó sencillamente a atender movimientos religiosos. Y yo le digo a los pastores, hermanos, tengamos cuidado, porque el Señor nos llamó a prepararle gente para el reino de los cielos. ¿Cuántas veces el médico enfermo tiene que atender a su paciente? Y aun cuando nosotros sintamos que algo nos enferma, primero debemos de buscar la salud. ¿Hay salud en Dios, hermanos? Nada hay imposible para Dios. Nada se opone a Dios. Nada resiste a Dios. Cosas que a nosotros nos quieran doblegar, el Señor las reprende en fracción de terceros de tiempo. Por eso la Biblia dice que en Él no solo somos vencedores, sino que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, Jesucristo mismo. ¿Cómo debe ser la iglesia? La iglesia debe ser consagrada. Yo creo que cuando hay sinceridad puede haber consagración. Es cierto que vivimos en medio de un mundo violento, un mundo malo, un mundo infectado, un mundo degradado. Vivimos en medio de este ambiente espiritual. Porque no olvidemos que el príncipe del mundo, el príncipe de este mundo, con todas sus legiones, viven en este mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades de maldad en las regiones celestes, en contra de los ejércitos de los aires. Y el enemigo está muy interesado en enfermar a la iglesia. El enemigo sabe a veces mejor que la iglesia. ¿Cuál es la gran función de la iglesia? ¿Cuál es el gran papel que desempeña la iglesia? Cómo la iglesia es un instrumento en las manos de Dios poderoso para revolucionar a las naciones, para destruir el pecado en las naciones y traerlos doblegados a los pies de Jesucristo. Eso lo sabe el enemigo y por eso el enemigo está interesado en enfermar a la iglesia. Al enemigo le interesa que surjan personajes enseñando doctrinas de demonios, que surjan enseñando herejías, legalistas, que no saben hacer la diferencia entre dispensación de gracia y dispensación de la ley. Infectan al mundo y les interesa agarrar a alguien, enseñarle, meterle su doctrina para que éste vaya y engañe a los demás. El enemigo está interesado en enfermar a la iglesia. Porque sabe el enemigo que si la iglesia está sana, la iglesia en el nombre de Jesús le arrebata almas que él tiene cautivas. Porque una iglesia saludable, una iglesia espiritual, una iglesia consagrada, una iglesia santa, una iglesia inspirada por el poder de Dios, va a ser una iglesia que transmite, comunica el mensaje de salvación.
Y recuerden de que Dios nos ha enviado a predicar. Él no dice vayan y salven las almas. No, dice vayan y prediquen, porque quien la salva es Él. Pero su palabra nunca regresa vacía. Su palabra tiene el impacto, cobra el impacto que Él quiere en la vida de las personas. Nosotros sencillamente tenemos que comunicar el mensaje. ¿Cómo se vive saludablemente en la vida espiritual, hermano pastor? Mire, hay gente que ora, hay gente que ayuna, hay gente que vigila, hay gente que clama, hay gente que vela, pero no es gente sincera. Yo creo que primero debemos aprender la sinceridad. La sinceridad es ser fieles en lo que Dios nos demanda, en lo que hemos prometido con Dios. Cuando hay sinceridad, que es el primer ingrediente para ser útil en la mano de Dios, entonces se debe orar, se debe ayunar, se debe leer la Biblia, se debe vigilar, se debe clamar, se debe de interceder, buscar esa genuina relación con Dios. Y cuando se tiene esa genuina relación con Dios, uno le enseña a quien sea el mensaje de salvación. Oh, sí, hermano. Otra de las formas de que el enemigo, voy a terminar, otra de las formas que el enemigo enferma a la iglesia es poniendo indiferencia entre hermanos con hermanos. Pleitos, envidias, censuras, egoísmo. El enemigo quiere hacer eso. Infidelidad. Hay parejas que están dentro de la iglesia con el inminente conocimiento de Cristo Jesús, pero hay infidelidades. Y eso es algo negro que detiene a la iglesia, que contamina a la iglesia. Pablo no aceptó esas clases de personas en la comunidad cristiana al principio. Le dijo a alguien que había caído en inmoralidad, les dijo a los administradores de la iglesia, a esa persona, exclúyanla. ¿Por qué? Porque quien no es una antena de aire en la iglesia, es antena de tierra. Yo, al igual que cada uno de ustedes, tenemos una responsabilidad, primero ¿con quién? Con Dios. Y Dios es un ser muy formal, muy serio, muy delicado, muy celoso, que es un Dios de amor sin dejar de ser un Dios de fuego consumidor, que así como tiene cariño hacia nosotros, tiene también rigor y que no dejará sin castigo el pecado. Eso es lo que hay que pensar cuando el enemigo trae insinuaciones de querer pecar. Hay esposos que dicen, menos mal que mi esposa no se da cuenta de esto. Menos mal que mis hijos no lo saben. Gracias, Señor, porque solo tú lo sabes. Mejor no lo supiera o lo supieran todos, pero menos Dios. Pero se está topando con quien no acepta el pecado. Porque Él es santo, santo, santo. Y solo la santidad le puede agradar. Es tan así que sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. No importa que tenga, que sepa, qué posesiones, con qué posesiones cuente, eso no cuenta para Dios. La santidad es un fruto del Espíritu que nos permitirá no solo ver al Señor, sino estar para siempre con Él.
Ahora que se estaba cantando, que decía, yo no puedo parar. Yo le decía, Señor, nunca pararemos de bendecir tu nombre. Mientras estemos aquí, te cantaremos, te glorificaremos. Cuando nos lleves al paraíso, aún en el paraíso, nosotros, Señor, espiritualmente te alabaremos. Y cuando estemos en la eternidad, seremos siempre instrumentos de alabanza para siempre. Yo voy a dejar de predicar. El día que me muera, ahí terminó mi misión. No voy a seguir predicando en el paraíso, y menos en la eternidad. Ya no es necesario. Este trabajo se hace hoy. Y por eso yo quiero aprovechar el último momento de mi vida. Le digo, Señor, cuando tú ya lo tienes programado, pero cuando llegue ese momento en que a ti te plazca pasarme de este mundo a la eternidad, permite que yo haya dado un último mensaje. Y sin saberlo, un mensaje de despedida. Y que me vaya satisfecho y que le diga, Señor, hice lo que tenía que hacer. Ahora me voy para estar contigo. Los predicadores dejarán de predicar, pero los que cantan nunca dejarán de cantar. En el cielo habrá siempre alabanza, hermano querido. Al igual que aquella mujer entonces que le tocó sufrir frente a la enfermedad, a veces la iglesia le toca padecer muchas tribulaciones en la vida. Y la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. La iglesia siempre irá de gloria en gloria, de poder en poder, anunciando el mensaje de salvación. Hermano, hermana, usted es la sal, usted es la luz del mundo. No hay otro instrumento con que Dios cuente sobre la tierra, solo la iglesia. Solo la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Propóngase y dígale, Señor, yo quiero primero estar bien contigo, porque no me gustaría ser un heraldo para otros y yo mismo ser condenado. Primero, Señor, yo quiero conservar mi salvación, mi relación contigo. Pero aparte de ello, Señor, estando contigo, usa mi vida para ser una luz para alumbrar a otro, para ser la sal, para darle sabor a la vida de otro. Y Señor, mientras esté en este mundo, mientras yo respire, mientras viva, mientras exista, que mi prioridad sea servirte, sea buscarte, sea comunicar el mensaje a los demás, porque todo lo demás es vanidad de vanidades. Póngase de pie. Y dígale, Señor, somos tu iglesia. A veces tenemos tribulaciones y las enfermedades nos detienen, y hay enfermedades físicas y enfermedades espirituales. Pero Señor, gracias porque en tu sangre nosotros recibimos perfecta salud espiritual. Confiéseselo. Soy saludable espiritualmente, Señor, porque tu sangre me ha limpiado de todo pecado. Y trabas que tengo ahora, interrupciones que tengo ahora, lazos que usa el enemigo para quererme atar y detenerme, tú los reprendes en el nombre de Jesús. Coloca en mí el querer
la voluntad para poderte, Señor, servir y buscar. Adore al Señor en lo profundo de su corazón y dígale: